tenemos dos temas el día de hoy, la noche de hoy. Identificación de creencias limitantes es el tema inicial. Este tema, como les decía, es muy importante, ya que si no se entiende bien este punto, tú como asociado Herbalife, como persona que estás trabajando con otras personas, vas a tener dudas, ¿okay? O mejor dicho, tus dudas no se te van a acrecentar. Bien, empecemos con esta pregunta. No sé si te ha pasado a ti, pero a muchos asociados les sucede que sienten que están estancados y que su negocio no avanza al ritmo que ellos quieren. No sé si sea tu caso. Toma nota si es tu caso. O por el contrario, sus clientes son los que no siguen sus indicaciones pese a que les hacen un buen seguimiento. Ojo, ¿no? O sea, estamos hablando de un buen seguimiento. Tú haces tu trabajo como persona de Herbalife consciente que sabe su negocio, haces un buen seguimiento, pero aún así tus clientes no siguen tus indicaciones, no los ves que avancen, ¿no? Y te entra la desesperación. O también te puede pasar que tus bajo-líneas no siguen instrucciones. Bueno, eso es algo más común. Todos en algún momento caemos en ese problema y no le hacemos caso a nuestros uplines. Pero en fin, son estos tres problemas en los cuales los asociados Herbalife muchas veces están en ese problema y empiezan a pensar que es imposible superarlo. Y para esto vamos a hablar de lo que en PNL se conoce como identificación de creencias limitantes. Para esto hay que revisar el proceso. Existen tres factores primordiales en las creencias limitantes que definitivamente requieren ser analizados en función de los resultados. La posibilidad, la habilidad y el merecimiento. Son esos tres factores primordiales. Bueno, para los que no han escuchado hablar del tema creencias limitantes, se los pueda un poco confundir. PNL se enfoca mucho al estudio de la mente humana, al inconsciente, y las creencias limitantes son todas ese conjunto de ideas que incluso vienen desde la infancia, ¿no? O producto de alguna experiencia traumática o difícil, y que se nos quedan en nuestro inconsciente, ¿no? Y finalmente nos limitan en algún sentido. Por eso se llaman creencias limitantes. En este punto te pido, por favor, amigo de Herbalife, piensa en una meta que hasta ahora no hayas podido alcanzar y que creas que no es posible. Ojo, no te confundas. Puede ser que tu meta, que pienses en una meta a muy largo plazo. No, de eso no se trata. Porque si tu meta, por decir, es llegar a presidente de Herbalife, eso no se logra, pues, en 2, 3 meses, ni muchas veces en 1 año, 2 años. Toma un tiempo. Entonces, pero es posible. ¿Ok? De eso no se trata. Ponte una meta, escríbela, ¿no? Que sea algo que tú ya creas que no es posible. Puede ser de negocio, puede ser algo conductual u otro aspecto. ¿Ok? Veamos el primer aspecto. ¿Recuerdan? Eran 3 factores, perdón: posibilidad, habilidad y merecimiento. Las creencias limitantes en función de las posibilidades están directamente relacionadas con las capacidades físicas. Comúnmente existe una confusión entre posibilidad y competencia para hacer algo. Ahora, enfócate en esto, ya tienes tu meta, esa meta que te parece imposible. Pregúntate ahora, ¿no es posible hacerlo para ti o simplemente no es posible? ¿Ok? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. O sea, refraseándola, ¿no es posible para nadie? O sea, ¿nadie lo puede hacer? ¿O simplemente
no es posible para ti. Ahí tenemos la gran diferencia que es posibilidad versus competencia. Veamos aquí los famosos no puedo. Esos no puedo son los que muchas veces nos sirven de excusas para postergar las cosas para el día siguiente, para más tarde, cuando mejor llega la oportunidad, y son los enemigos del éxito. Por ejemplo, ¿no? Los clientes te dicen, no puedo controlar mi dieta. O, por ejemplo, tus bajo-líneas te dicen, no puedo manejar mis finanzas. O, por ejemplo, te pueden decir, no puedo hablar con extraños. O quizás tú mismo te estás preguntando o poniéndote como ese imposible que no puedes hablar con extraños. O no puedes mantener un plan de trabajo, etcétera, etcétera. Esos son los famosos no puedo. Es importante definir el contexto en el que estamos hablando. Vamos a explicarlo esto de contexto. Por ejemplo, hago la siguiente afirmación. El hombre no puede recorrer 100 metros en menos de 7 segundos. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? ¿El hombre puede correr 100 metros en menos de 7 segundos? La mayoría va a decir que no. ¿Por qué? Porque en el contexto que se los he puesto, ustedes están imaginando a un corredor de 100 metros a pie. Entonces, a pie puede ser, en ese contexto, ¿no? Lo más, la respuesta que van a dar el 100% de las personas es que no se puede correr 100 metros en 7 segundos. 100 metros en 7 segundos. Aunque, y ahí viene el contexto, es ese contexto actual, pero nadie puede decir si sí o si no. ¿Qué pasa si en 100 años la tecnología avanza y se fabrican mejores trajes, mejores zapatillas, mejores programas de ejercicio, la gente con mejor alimentación produce músculos más fuertes? Entonces, en ese contexto, no podríamos afirmar tan categóricamente que nadie puede llegar a correr 100 metros en 7 segundos. Incluso, actualmente las cápsulas espaciales giran en órbita a cientos de kilómetros por hora. Si hace la conversión, obviamente hacen 100 metros en menos de 7 segundos. Claro, me vas a decir, no, pero estamos hablando de correr. Yo dije recorrer. ¿Me entienden? Entonces, ese contexto es lo que muchas veces nos traiciona, nos hace pensar que las cosas son imposibles. El 98% de las veces la gente cae en la confusión entre no es posible o no sé cómo hacerlo. El no sé cómo hacerlo tiene que ver con el conocimiento o con las competencias, ¿no? La gente dice, no es posible, yo no lo puedo hacer, y en realidad lo que está diciéndote es, no sé cómo hacerlo o no puedo hacerlo, no tengo la competencia. Esta confusión es lo que genera las creencias limitantes en las personas, tanto en los clientes como en los asociados. Veamos el segundo, habilidades. Necesitamos revisar de qué manera las creencias sobre algo han generado un límite mental. Ojo que todos estos tres casos son límites mentales, ¿ok? Eso está ya comprobado, ¿no? Con cientos, miles de casos revisados, y normalmente en la mayoría son simplemente límites mentales que nos hemos puesto, o sea, creencias limitantes. Una creencia limitante solo es una fotografía mental de cómo son las cosas en un determinado momento. Nadie sabe de lo que es capaz de lograr hasta que lo logra. Esa es una verdad muy cierta. ¿Y por qué se rompe el factor determinista en el tiempo? ¿Qué quiere decir el factor determinista en el tiempo? Cuando tú no puedes hacer algo en este momento, ¿no? Normalmente tiendes a pensar que nunca lo vas a poder hacer. Ese es el factor determinista en el tiempo. Por ejemplo, Sir Roger Bannister es reconocido a nivel internacional por haber sido el primer hombre en la historia capaz de recorrer una milla, 1.609 metros, en menos de 4 minutos. Antes de Bannister, los atletas y toda la gente dedicada al tema de la competición, de la milla, ¿no?
pensaba que si el hombre se esforzaba a tratar de recorrer la milla en menos de 4 minutos, incluso podía hasta morir. Decían, le iba a explotar el corazón, iban a caer desplomados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Bannister lo logró y se rompió la creencia limitante. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se rompe una creencia limitante, todo el mundo lo considera posible y lo empieza a intentar. Y cuando la gente intenta, lo logra. Yo creo que ya tenemos claro con estos ejemplos de qué estamos hablando en creencias limitantes. Te repito nuevamente digamos la solicitud. Define tu meta en una sola frase. ¿Ok? Eso que te pedí al comienzo, quizás, digamos, lo has pensado mucho. No, ahora resúmelo en una sola frase. Ese es el kit del asunto. ¿Ok? Pienso que es imposible, no sé, pasar al siguiente nivel. Ok, listo. Esa es tu creencia limitante. Y tercero, tenemos lo que se llama merecimiento. Aquí hablamos del término coaching, porque eso está extraído de la metodología de coaching. Como les comenté, el año pasado estuve haciendo un curso de coaching con PNL y justamente hemos extraído estas láminas de ese curso. ¿Okay? El coachee se refiere al cliente. O sea, el coachee es, por decir, tu cliente, ¿no? O tu bajo-línea, o tú mismo, ¿no? ¿Crees que mereces alcanzar tu meta? Esa es la pregunta. El reto para el coach o para el patrocinador o para el asociado Herbalife que habla con su cliente es lograr que el cliente sienta que merece lograr su meta. Esto es muy sutil, pero muy poderoso. Cuando la persona se convence, y esto a nivel inconsciente, ojo, o sea, estamos hablando de procesos inconscientes, por eso es que son tan poderosos. Si la persona se autoconvence, o sea, su cerebro, su mente inconsciente, está convencida de que no merece alcanzar esa meta, entonces es terrible porque él mismo se comienza a sabotear todo su intento de llegar a esa meta de manera inconsciente. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí hemos visto este tema de las creencias limitantes.